Para poder entender por qué el ser humano ha creado muchas cosas, por qué el ser humano tiene distinto comportamiento, diferentes ideas, diferentes formas de razonar, diferentes costumbres y tradiciones, nos es necesario un poquito traer a la memoria y entender que no somos unos cuantos habitantes, somos millones en este planeta Tierra. Generación tras generación han ido trayendo muchas cosas que nosotros hoy en día las practicamos sin saber sus orígenes, sin saber qué ocurrió, de dónde vino o qué es lo que se hace efectivamente. Para esto vamos a hacer un vuelo de pájaro para remontarnos un poquito a lo que es el tiempo antiguo, que tiene que ver con la relación de nuestra Bolivia. Primero imaginémonos esto. El mundo entero es un lugar en el cual habitan millones de seres humanos. Por la forma que tiene este planeta y las dimensiones que posee, le es difícil a cualquier ser humano saber lo que ocurre al otro lado del mundo. Si aún es peor, saber lo que le pasa al que está más próximo a nosotros. También ver la forma de vida que tiene cada raza y por qué son así. Cómo son conformados estos pueblos, naciones, lenguas. Lo que hoy conocemos como este planeta una cifra demasiado grande para comprenderla en nuestra cabeza. Cuando leemos estos números, nosotros nos imaginamos solo la cifra, pero ver a toda esa gente es demasiado. Estos habitantes se encuentran dispersados en este planeta Tierra. Su existencia se remonta a miles de años y a medida que va pasando el tiempo, los seres humanos, junto a la fauna, a la flora, se van reproduciendo cada vez más y más. En los diferentes lugares donde ellos viven, lo que influyó es la proximidad de lo que tienen ríos, mares, vertientes, porque el agua es líquido vital. También el tipo de vegetación o la carencia de ella, la existencia de animales, aves, cuadrúpedos y todo lo que podamos imaginarnos, aún los pequeñitos que son los insectos. La condición de vida ha sido dada por estos medios. Estos medios han hecho que los seres humanos se vayan adaptando y vayan consolidando una forma de vida en su propio lugar. La adaptación a todos estos factores hicieron una diversidad de sociedades que hoy se identifican como, entre comillas, culturas, que tuvieron un origen en particular. Pero es necesario que veamos por qué el hombre tiene una forma de vivencia diferente. Primero tenemos que saber que el hombre está conformado de espíritu, alma y cuerpo, muy diferente a todos los demás seres vivos. Esta capacidad que tiene el hombre le hace diferente aún en todo lo que él va haciendo. Pero iremos por partes. La parte del cuerpo del hombre tiene diferentes necesidades. Es un medio de locomoción, medio por cual se transporta, pero este tiene que ser sustentado por alimentos, también necesita protección contra los climas, necesita del aseo, del cuidado, y etcétera, etcétera. Estas necesidades dieron lugar a una forma de vida, cómo hacer sus casas, cómo vivir, cómo tener su tipo de alimentación, cómo cosecharla, cómo crearla, y un sinfín de cosas que son necesarias para que el hombre pueda desarrollarse en medio de esto. Estas necesidades dieron una forma de vida o conducta en los habitantes de la tierra. Ahora, en su alma expresaba sus sentimientos, sus ideas,
pensamientos, decisiones, también muchos retos para conquistar, logros que él pueda obtener o ideas que quisiera llegar a plasmarlas. Esto dio lugar a desarrollarse de una forma muy particular, si queremos llamarle individual también. Esta característica de pensamientos dieron lugar a las conformaciones de ciudades totalmente diferentes unas de las otras. También debemos ver que su espíritu tiene una necesidad de siempre demasiado importante, una relación con aquel que lo había creado y también una vida espiritual necesaria para este planeta. Esto hace una diferencia en cada persona. Lo espiritual es esencial. Por la carencia de una vida espiritual unánime y conjunta con los demás seres vivientes, empezaron los habitantes de esta tierra a buscar cómo suplir esa necesidad espiritual. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, se han creado muchas abusiones, muchas teorías, fantasías, aún se han imaginado cosas más allá de lo que es natural. Esto ha dado lugar a pensamientos e ideas religiosas o de culto. Hoy vemos que hay diversidad de dioses, hay diversidad de cosas establecidas en este mundo. Esta necesidad espiritual ha creado en el planeta Tierra, como lo conocemos hoy, diferentes manifestaciones de dioses o de adoraciones o de cultos o de profesamientos de dominios personales, aún de su alma y su espíritu. Nosotros necesitamos entender que este mundo ha sido creado y nosotros somos parte de esta creación. La ausencia de la identidad espiritual, que solo tiene un origen y una sola forma de relación, que es con Dios, el autor de nuestra existencia, da lugar a que el hombre pueda crear un sinfín de manifestaciones o de creencias sobre el título de que es Dios el que está haciendo eso. Como seres humanos somos integrales. Nosotros tenemos una vida de cuerpo, alma y espíritu. Definitivamente siempre vamos a estar en eso. Pero la carencia de la importancia espiritual hace de que nosotros no tengamos una vida integral, solo una vida de cuerpo y de alma. Como el ser humano es integral, esto quiere decir que el humano, su vida es del espíritu, del alma y del cuerpo, necesariamente todo lo que se haga en torno a él está involucrado en estas tres fases. Entendiendo esto, las culturas que nosotros conocemos, que fueron formadas en la tierra por estos seres humanos, tienen formas integrales. Eso quiere decir que también los incas, que también los apaches, también los del otro lado del mundo, como los japoneses y todos los que han sido originarios en su tiempo, han traído una vida de comportamiento para su cuerpo, también ideas de su alma o pensamientos, pero a su vez también han traído un comportamiento religioso o una vida espiritual. Esto quiere decir que la vida espiritual ha influido. Cuando nos referimos a la palabra cultura, esta forma de expresión quiere decir que connota una forma de vivir, de costumbres de vestimenta, cómo comer, qué cosas tienen, qué utensilios utilizan, en la región donde viven, la forma en que se desarrollan, también del alma, las ideas que tienen, las creencias y abusiones que puedan tener, y la vida espiritual también la llevan, por lo que le dan mérito en algunos lugares a los sueños, a las tradiciones, a las costumbres, creen en dioses, creen en espíritus, creen en miles de cosas. Por eso la cultura que se trae es integral. No se puede dividir lo espiritual de lo físico. Ambos cohabitan. ¿Por qué? Porque nosotros somos de espíritu, alma
y cuerpo. Para que podamos entender un poquito más allá lo que pasa en cada región, es necesario que entendamos qué quiere decir la palabra cultura. Según el diccionario común que utilizamos, significa cultivo, desarrollo intelectual o artístico, civilización. Lo más próximo a lo que venimos diciendo es la palabra civilización. Y esto quiere decir un conjunto de ideas, instituciones, costumbres que caracterizan el estado social de un pueblo, nación o lengua. Cada raza, pueblo, lengua y nación han formado una cultura o civilización de acuerdo al conjunto de ideas y costumbres que dan un carácter particular y esencial a ese pueblo. Así el mundo tiene sus propias formas de desarrollo, su forma de vida y sus propias creencias. Imaginémonos algo que es importante. Habíamos dicho que somos... Este mundo se divide en 5 continentes: la Oceanía, el continente africano, el continente asiático, el continente europeo y el continente americano. Diversificados y lanzados en estos 5 continentes. Imagínense cuán difícil es ponerse de acuerdo. Es difícil poder imaginar que con tantos habitantes dispersos en estos continentes puede existir un conjunto de ideas iguales sobre su existencia, naturaleza, origen, su creación, su comportamiento, su vestimenta, sus pensamientos y etcétera, etcétera. Aún iremos un poco más a lo pequeño. En nuestro país, nosotros somos quiere decir que somos 10% de todos los habitantes del planeta Tierra. Imagínense que en nuestro país, Bolivia, tenemos diferentes formas de pensar. Nuestro país está dividido también por clima, está dividido por regiones, está dividido por la fauna, por la flora y por muchas cosas que existen. El asentamiento humano que ha existido desde la antigüedad ha sido en búsqueda de estos medios útiles para el ser humano. Tenemos la región del altiplano, tenemos la región de lo que es el valle y también del oriente. Mirando curiosamente a estas 3 regiones, que aún siendo bolivianos todos, tenemos diferentes ideas, tenemos diferente forma de vivir, tenemos diferente forma de expresarnos. De una región a otra varía hasta la forma de hablar. Más aún, varía la forma de vestirnos. Y más aún, varía la forma de creencias. En esto tenemos que acentuarnos un poco para poder entender qué ha pasado, cuál es el origen de nuestro país. ¿Tiene que ver con 3 civilizaciones diferentes o son 3 culturas que han venido a colonizar y de esta forma se ha organizado lo que hoy conocemos como la República de Bolivia? Para esto es necesario que tomemos una teoría de lo que dice que se cree que por el estrecho de Bering, cuando el antiguo continente y nuestro continente, América, el nuevo continente, en la parte superior, en el polo norte, estaban casi unidos. Se cree que desde Asia emigraron, viniendo a colonizar nuevas regiones o en búsqueda de nuevos territorios, y se asentaron en la parte superior de lo que es América, lo que nosotros hoy conocemos como América del Norte o explícitamente lo que es Canadá y lo que es Estados Unidos. Pasado el tiempo, ellos fueron descendiendo y viniendo hacia la parte sur. A medida que iban descendiendo, cambiaba el clima, cambiaba la forma de existencia de vegetación, de animales, lo cual iba a dar una forma de vida diferente a los primeros pobladores. También estos asentamientos tenemos que ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Según informaciones antropológicas que se han hecho y descubrimientos sobre lo que es en la arqueología, se ha establecido que
1500 años antes de Cristo empezaron a poblar esta parte sur los primeros habitantes. Se asentaron en este territorio que ahora conocemos como el país de Bolivia, y también en Chile, Perú y parte de la Argentina, donde aparecieron los primeros, que fueron los Huancarani, los Chiripa y los Pucara. Estos crearon una cultura, entre comillas, o civilización, que se asentó en el Huanchaco, cuyos descendientes son los que nosotros conocemos como los Urus, establecidos a los bordes del lago Titicaca. Para los años 400 a.C. aproximadamente, se gestaba una cultura que dejaría antecedentes muy grandes. Se llama la cultura Tiahuanacotta, que ésta se establecería en todo lo que es la parte cercana a la cordillera de los Andes. Esta cultura, entre comillas, tiene una historia de cómo llegó a ser un imperio y fue gradualmente, y este proceso lo hizo en 3 etapas o periodos muy marcados. El primer periodo fue el aldeano. El aldeano quiere decir que se constituyó por pequeñas regiones pobladas, aldeas pequeñas que a su vez conformaban un territorio pequeño. Pero lo que ocurre, esta etapa, pasado mucho tiempo y a medida que se iba desarrollando tanto la flora como la fauna y como el ser habitante, como el humano en ese lugar, se iban multiplicando, también se iba multiplicando lo demás, y llegaron al segundo periodo o la segunda etapa, que es la del urbano. Esto quiere decir que comenzaron a conformar lugares donde necesitaban de vías de comunicación, accesos, y se fueron organizando. Estas organizaciones, tanto por las necesidades que tuvieron, fueron conformando un estado casi organizado. Estaban basados en profundidades religiosas. Hoy en día podemos ver lo que se ha ido descubriendo como lo que es Tiahuanaco, viendo que las partes más importantes de esta civilización eran los templos de sacrificio, los templos de adoración que se hacía hacia otros dioses, los templos donde sacerdotes ofrecían por muchas cosas. Esto quiere decir que ellos ya habían utilizado esa parte espiritual como parte importante, porque son seres integrales. Estas profundidades religiosas han marcado muchas cosas que hasta el día de hoy nosotros las seguimos practicando. Esto también dio lugar a la época o la tercera etapa, que es la etapa imperial, donde ya el imperio se desarrolló como tal. Este imperio no solamente ya se acentuaba en una región, sino que se había dispersado. Se dispersó. Desaparecido el imperio Tiahuanacotta, se formó el señorío o el reino del Colla, o lo que conocemos hoy en día como el Colla Suyo, que esto involucra a muchas regiones. En esto quiere decir que había muchas naciones que estaban conformadas por esto. También debemos saber que Tiahuanaco o Tiwanaku es la antigua civilización americana conocida como la Ciudad del Sol o la Ciudad de los Dioses. Es muy importante porque a través de su religión o su adoración a los dioses, ahí veremos inmersos a muchos de ellos, de los cuales extractaremos uno. A partir de la disolución o la desaparición del imperio Tiahuanacotta, aparecen los collas o aymaras y se desarrollan en el mismo territorio donde antes vivieron ellos, aunque luego ocuparon otras tierras vecinas. Lo importante es que este territorio era muy cercano a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y los territorios peruanos de Puno y Arequipa. Los aymaras se circunscribieron alrededor del lago Titicaca, donde hoy encontramos muchas excavaciones que se han hecho y vemos cómo han extractado los lugares más importantes que ahora son de esto de Tiahuanaco, las ruinas que existen hoy en día. Cuando el imperio llegó a su esplendor
el reino Colla comprendía de muy vastos territorios. Esto quiere decir por la Cordillera Real hasta la Cordillera Occidental y limitando a los otros lados al sur y al norte con algunas poblaciones más lejanas. La cultura Colla o señoríos aymaras en su entorno vivían de esta forma. Tenían una organización social y política. Las actuales comunidades aymaras estaban organizadas de acuerdo a patrones sociales, culturales, ancestrales. Cabe decir que también debemos entender que la palabra aymara deriva de 3 palabras compuestas. Una que es el haya, que quiere decir lejano, antiguo, antepasado. La segunda de mara, que significa año o años. Y la tercera que es aru, voz, lenguaje o hablar. Por lo tanto, haya mara aru significa simplemente aymara, y aymara significa lenguaje de los antepasados. Esto quiere decir que los aymaras se basan mucho en lo que decían sus antepasados. Y sus antepasados tenían una conformación, una organización social y política muy importante, de la cual vamos a mencionar algunas cosas. El Hacha Malku significa el jefe supremo con atribuciones militares, civiles y sacerdotales. El Malku era el jefe regional, responsable de Marca, un pueblo principal. El Hilakata es una autoridad más ligada a la vida social del ayllu. Viene de la palabra aymara hila, que quiere decir hermano. Kata o kata, delante o principal. El Curaca viene del quechua curaj, autoridad que tiene atribuciones de mando en caso de guerras o defensa civil. El Yatiri se asemejaba a un consultor muy respetado que sabe muchas cosas. Se puede considerar como el filósofo del pueblo. El Amauta significa sabio en el aspecto educativo. Se puede considerar como un experimentado pedagogo. El Suri, considerado como juez que se ocupa de asuntos agrarios, propiedad de inmuebles, casas y terrenos relacionados con la herencia. El Coliri significa médico naturólogo. En muchos casos oficia de sacerdote para las curaciones rituales que requiere el enfermo. El ayllu es la unidad social familiar basada en relaciones consanguíneas. Marca significa ciudad. Por ejemplo, Chuquiago, Marca, se dice a la ciudad de La Paz. El Suyu, esta división sociogeográfica, contiene varias ciudades o marcas. Ahora, sabiendo algunas de estas partes, vamos a entrar a una etapa más importante, la cual nos lleva a este estudio. Es la organización religiosa. Los aymaras son seres profundamente religiosos. Todo cuanto les rodea desde su nacimiento hasta su muerte tiene un sentido mágico religioso. Todo, hasta las piedras, son moradas de distintos dioses. Por ello, al estar en armonía con la naturaleza, se está en armonía con las deidades que bien pueden protegerles y ayudarles, como pueden ocasionarles grandes calamidades. Los aymaras se esfuerzan por agradar a las divinidades porque esperan que en la misma medida éstas le retribuyen. Sus rituales son solemnes, complicados, y en ellos hacen grandes ofrendas de diversos tipos. Uno de los sacrificios más antiguos y de mayor importancia es la que se hace a la Pachamama, Madre Tierra, ofreciéndole una o varias llamas.
Estas llamas son escogidas entre todas las que poseen el grupo, y a partir de su elección, la llama es objeto de múltiples y variadas atenciones por parte de los miembros de esta comunidad. Los aymaras que habitan en el Titicaca suben al animal a una embarcación de totora y le dan un paseo para que la Cota Mama, Madre Laguna, dé su aprobación. Encargado de esto están jóvenes muchachos que son seleccionados para guiar a este camélido hasta el lugar propicio para el sacrificio, y por lo tanto también ellas deben ser cuidadosamente ataviadas. Quiere decir que les ponen ornamentos o adornos sobre ellas. La huilancha o sacrificio de la llama para agradar a la Madre Tierra, a la Pachamama, se produce en presencia de toda la comunidad y se lleva a cabo por un yatiri o sabio de la comunidad, quien rocía la sangre del animal en el suelo y hacia los puntos cardinales, invocando a los dioses tutelares. En toda ceremonia aymara son imprescindibles algunos elementos rituales, como el alcohol y la coca. La coca es una hoja sagrada para ellos, un elemento asociado al hombre desde épocas remotas. La Pachamama es la diosa de la fecundidad y madre de todo lo existente sobre la faz de la tierra. El Huari es el dios del ganado. Su misión principal sobre la tierra es cuidar los rebaños de alpaca, vicuñas y guanacos. El Huayru, dios del viento que gobierna sobre los vientos, trae lluvia para la siembra y aleja el granizo. El Achachila es el anciano o los ancianos sagrados de los Andes eternos. Como muestra es el Illimani, el Illampu, Mururata, Sajama, Huayna Potosí, Tunupa, etcétera, etcétera. Otras montañas altas y nevadas ocupan sitios de honor entre los dioses de la antigüedad. El Supaya, genio masculino y femenino que puede ser positivo o negativo. Las partes negativas se identifican con el diablo. El Kunu, dios de la nevada y la helada. Su tarea principal es de cubrir de nieve a las altas montañas y conservarla en su estado congelado para que en el curso del año se deshiele formando ríos, lagos, prodigando con sus nutrientes y energía al ecosistema. Esto quiere decir que todos ellos piensan que todas estas cosas naturales ofrecen, impulsados por dioses, un bienestar a todo el medio. Por eso atribuyen a estos cerros, a estos collados, a estos sitios, una deidad que se ocupa de ellos. El Malku Kunuturi, en quechua y aymara, Kunu significa nieve, Tura hermano, el Kunutura es el hermano de la nieve. Este dios de las altitudes es el principal mensajero de los achachilas. Su vuelo es interpretado por los aymaras para presagiar el presente y el futuro. El Illapa es el dios de la tormenta eléctrica, también llamado rayo. Con sus poderes de carga de energía, abandona energía y nutrientes a la tierra, y cuando una persona es alcanzada por este rayo, está destinada a ser un gran yatiri. Illapa también es venerado con el nombre de Tata Santiago. Y ahora llegamos al que queremos expresar de este estudio, el Ekeko o Ekako. Para ellos significa que es el Dios de la abundancia que multiplica todo aquello que se encomienda. También debemos esclarecer que hay otra cosa importante, el Illa. El Illa es el amuleto, el talismán con poder sobre la naturaleza.
fabricados de huesos, de metal, de arcilla, de madera, de piedra, de lana, de cuero, con representaciones zoomorfas, antropomorfas y otras formas. Cada una de estas hillas sirven para traer suerte, amor, dinero, poder, salud y buena vida. Los portadores fluyen un magnetismo positivo. Hoy hablaremos sobre este dios llamado el Ekeko, o también conocido en la antigüedad como el Ekaco. Algunos historiadores dicen que el Ekaco o Ekeko es un dios prehispano. Quiere decir que era antes de la conquista. Estamos hablando de lo que habíamos esclarecido de la civilización Tiahuanacota y también Colla y Aymara. El Ekaco es un dios prehispano llamado Tunupa, que ejercía amplio dominio sobre el fuego del cielo y tenía relación con los truenos y los volcanes, y que por temor a esto, este dios era adorado por los indígenas. También era considerado un amuleto que proporcionaba bienestar. En esa fiesta se intercambiaban objetos pequeños con monedas de piedra, y se prestaba especial atención en adquirir la figura del Ekaco o Ekeko, que era una estatuilla de piedra o de yeso, que estaba desnudo con su miembro sexual al descubierto, ya que consideraban al dios de la fertilidad y de la abundancia. Podemos ver esta estatuilla en el Museo Costumbrista de la ciudad de La Paz. Se creía también que al vestir al Ekeko con ropas de la época y ponerle un cigarro en la boca, todos los objetos en miniatura, o sea que son las hillas, que llevaba sobre él, con la dádiva de este dios, se convertirían en realidad durante los años que transcurrían. En la actualidad, esta fiesta pagana, que rinde mayor tributo al dios de la abundancia, está llena de ritos paganos que se mezclan con cultos religiosos y supersticiosos, donde las personas depositan su fe y son impulsados por el desconocimiento de la palabra de Dios a hacerlo, a un desenfreno tal de idolatría mediante la chaya con mistura, coca, alcohol y cigarrillos y otras cosas más. Recordemos que esto hacen los aymaras, recuerdan lo que hacen sus antepasados. Por eso muchos de estos artículos utilizados tienen un simbolismo espiritual. Estos detalles que tienen hacen de que este dios se convierta en un objeto de idolatría y su fe está puesta en este diosecillo. También debemos saber lo que es la alacita. Esa feria en la que se venden todas esas cosas pequeñas y que se dan por el intercambio de piedrecitas anteriormente. La palabra alacita significa cómprame en aymara. Es una tradición paceña ahora que tiene sus orígenes en la cultura tiahuanacota. Tienen relación en esta celebración con la fertilidad y la abundancia. También debemos saber que Sebastián Segurola, gobernador intendente de la ciudad de La Paz, dispuso en el año 1781 que se realice una fiesta por haber salvado la ciudad del asedio de los indios y en agradecimiento a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, instaurando el 24 de enero como día de la fiesta del mercado en miniatura. Costumbre que los indígenas tenían desde la antigüedad, donde la figura principal era el Ekeko o Ekaco o dios de la abundancia, figura de un hombre de baja estatura hecha en piedra. Como en toda tradición andina, no puede faltar su dios inventado por ellos. Quiere decir también esto que esta costumbre practicada de las alacitas fue algo que se introdujo, porque mediante la historia sabemos que la adoración al dios Ekaco y este tipo de mercantilismo pequeño pero más con fe, que se hacía intercambio con piedras, se lo celebraba en octubre,
Esto quiere decir que los aymaras festejaban en ese tiempo, pero la cambiaron al 24 de enero por Sebastián Segurola para ofrecérsela a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz. Ahí es donde va a intervenir también la Iglesia Católica, porque en ese día también en los santuarios católicos salen los sacerdotes a bendecir con agua bendita, con otro artículo que para los católicos es un artículo sagrado. Bendicen porque mediante esta creencia creen que eso que está bendecido será provisto por Dios. Y aquí vemos un gran sincretismo, una equivocación grande, porque los sacerdotes dan el mérito a un Dios que ellos tienen, el Dios creador, entre comillas. Pero los indígenas tienen al Dios Ecaco como el Dios de la abundancia, un Dios más para ellos. Entonces, cuando mezclamos estas dos cosas, estamos haciendo una forma de adoración a diferentes dioses, pero no importa, tenemos que unirlos. Eso no está bien, porque Dios no quiere. Por eso Dios comienza a hablar sobre las tradiciones y costumbres que las civilizaciones han ido formando. La tradición cuenta que no solo tenían confianza en él, en el Ecaco, sino que le pedían o le rezaban a este Dios. Vamos a ver un poquito ahora la Biblia, confrontando lo que dice Dios y lo que dicen las costumbres y tradiciones. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Está en Isaías capítulo 44, verso 9. A muchos nos enseñaron que si no obedecemos o no compramos ese día de alacitas o ese día del Ecaco y no lo hacemos bendecir, nos irá mal. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Isaías capítulo 44, verso 10. También dice: y hacen del sobrante un Dios, un ídolo suyo, en este caso el Equeco. Se postran delante de él, lo adoran y le ruegan diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Isaías capítulo 44, versos 17 y 18. Destruye esas imágenes y saca de tu corazón esas mentiras, porque los ídolos, Equeco u otras imágenes no pueden hacer nada. Jeremías en el capítulo 10, verso 5 decía: derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal ni para hacer el bien tienen poder. Ahora vemos enfrentándonos a una gran realidad: ¿seguiremos las costumbres o tradiciones o haremos lo que Dios manda? Solo hay un Dios, uno solo, y es el creador y el autor. Las cosas que Él creó, como el cielo, la tierra, el sol, la luna, los árboles, los animales, las piedras, los cerros y todo lo que vemos, lo ha creado para nuestro bienestar. Al asignarle una imagen o darle un derecho como dioses, estamos poniendo dioses ajenos delante de nuestro Dios, y esto es pecado. El Señor nos enseña en su palabra en el Antiguo Testamento que uno de los mandamientos más importantes, el primer mandamiento, dice de esta forma: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 5, verso 7. Quiero que nos remontemos ahora a la antigüedad de este mandamiento. Aproximadamente hace 3500 años atrás, el Dios que creó los cielos y la tierra le entregaba a Moisés los 10 mandamientos que tú conoces, pero que conoces erradamente porque no has leído la Biblia. Y le entregó en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Leamos esto para que tú creas de todo corazón. Y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo capítulo 31, verso 18. ¿Te imaginas cómo Moisés ha debido quedar admirado cuando Dios le entregó los 10 mandamientos? Pero en ese mismo momento, cuando le entregaba a Dios, el pueblo de Israel que estaba a las faldas del Sinaí ya se habían hecho un ídolo de oro, asemejándolo a Dios. Leamos lo que dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Esto está en Éxodo capítulo 32, verso 1 al 5. También dice otra escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Éxodo capítulo 32, verso 7. Quiero que entiendan esto. Yo creo que Moisés se asombró cuando el Señor le dijo: se han corrompido. Moisés se sorprendería al escuchar semejantes palabras: tu pueblo se ha corrompido. No había pasado muchos meses después que Dios los había sacado de ser esclavos en Egipto, y ellos le prometieron lealtad, declarándole y creyendo que Jehová es el único Dios y verdadero. Pero ellos no conocían cómo era el corazón. El profeta Jeremías nos enseña a través de la Escritura lo que el Espíritu Santo dice cómo es nuestro corazón. Escuche atentamente. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando Dios le dijo a Moisés: tu pueblo se ha corrompido, Él le estaba diciendo, en otras palabras, su corazón les ha engañado y se han hecho cosa perversa. Recurriremos al diccionario para poder entender la palabra corromper. Esto significa alterar, mudar la forma de alguna cosa, depravar, dañar. Ahora entendemos lo que Dios le dijo a Moisés: tu pueblo que sacaste de Egipto se ha hecho una imagen en su corazón que es falsa, y su corazón le ha hecho esta perversidad y me hacen semejante a un animal, un becerro. Si Dios no tendría misericordia de los seres humanos, ya los habría destruido. Por eso les enseña a no hacerse ídolos, para que no cometan abominaciones, porque la idolatría es una abominación. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele sobre el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. La Biblia esclarece todas estas cosas. El problema más grande del ser humano desde la antigüedad, ahora los tiempos no han cambiado porque se siguen haciendo imágenes
en su corazón, que después las traducirán en esculturas, en ídolos llamados por la Biblia. A este tiempo, el mundo entero está corrompido por haberse hecho millones de ídolos, esculturas de personas, de animales y de otras cosas más. Después de esto se postran ante ellas y les rinden culto y las honran. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Tal vez estás sorprendido porque no escuchaste este mandamiento, como yo también no lo había escuchado, hasta que leí en la Biblia los 10 mandamientos que están en los libros de Éxodo capítulo 20, del verso 1 al 17, y en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 21. El día de hoy es necesario que nosotros pensemos en lo que van a hacer con este Dios de la abundancia. Este es un ídolo, este es un Dios que se han formado y que lo han traído desde la antigüedad, desde los antepasados. Una voz que viene desde la antigüedad, que para ellos significaba un Dios, y que ahora tú te estás haciendo dioses ajenos delante de Dios. Estos ídolos nunca te traerán bien. El Señor, a través de su palabra, nos amonesta, nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye para que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer. Los ídolos para nada sirven. También ese día ofrecen comidas, ofrecen sahumerios, ofrecen alcohol, hacen miles de cosas. Mira a través de estas imágenes que te presentamos lo que ocurría en el año 2005, cuando filmamos cómo en San Francisco, cómo en las calles aledañas, cómo en la avenida del Ejército, cómo en las avenidas paralelas se habían instaurado todas estas cosas. Mira cómo la gente acude, cómo la gente va y creyendo deposita su fe en estas cosas. Mira cómo se compran. Algunos se compran pasaportes, otros maletitas, otros se compran billetitos, otros se compran hasta muñequitos para tener algunas cosas para sí mismo. Escucharemos algunos testimonios. Escucha a estas personas cómo hablan y qué dicen. Bueno, en la feria veo las cartas, sahumamos los billetitos. También si la persona necesita limpieza, hacemos una limpieza, llevamos la buena suerte, preparamos para el florecimiento, todo trabajo de actividad. Fíjate en este hombre, cómo está anunciando para qué sirve y cómo sirve. Fíjate a estos yatiris, cómo están ofreciendo y haciendo sahumerios. Mira a estas personas, no importa la clase social si tú los miras, pero fíjate cómo hacen, cómo el yatiri, con palabras que ni ellos mismos conocen, ofreciendo a la chachila, a la pachamama, lo hacen para que ellos sean supuestamente bendecidos o prosperados. Mama, con todo de ver mamas, ay chajama ve tío, ay va quitata, tata espantata, sangre en tata, sangre por la tata, a esto baba, bendízcalo, para que tenga dinero, para que tenga platita, ay, jejo, jamaya, por eso, uy, tu bananero, tú, riqueza, tener platita, mucho dinero, suerte, jamaya, por esa, la tapa, suerte, de Camaya, por eso, hasta tapa. Solo, dinero, echamos, fortuna, riqueza, tener mucha plata, Dios de la abundancia, suerte, de Camaya, por esa, la tapa, por el pasa,
pasa? Apana, ampar, señorita, jefe, fe, caballero. Fuerte, por eso, suerte. Por eso, para pronto. Por ahí pasa. Riqueza, tus deseos, eso lo cumple. Amor, dinero, trabajo, suerte. Vaya, dice. Por eso, suerte. Vaya, por eso, suerte. Quiero decirte con temor en Dios que al ver estas imágenes, tal vez tú has participado de esto, tal vez tú te sorprendas, pero la idolatría, el paganismo y las costumbres y tradiciones son parte de este país, de esta ciudad. Ahora no solamente se festeja en la ciudad de La Paz, que es en honor a la Virgen de la Paz, a la patrona de La Paz, sino que ahora se hacen en otros departamentos. Curiosamente, estas tradiciones y costumbres de este ídolo, el equeco o el ecaco, ya no están solo en nuestro país, fuera de nuestro país. Estos ídolos se han vuelto ahora parte de la tradición de otros lugares más. También ofrecen comida, ofrecen cosas. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Dice en 1 Corintios 8:4: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Tú tienes que entender que solo existe Dios. Todo lo que fuera de Él son dioses ajenos, son dioses atribuidos por el pensamiento humano, son dioses que han sido creados por los mismos hombres, plasmados por los mismos hombres. También sigue diciendo la palabra en 1 Corintios 10, verso 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El equeco es supuestamente el dios de la abundancia o de la riqueza, y así la gente lo cree. Y en este día compran toda clase de cosas, pensando que al comprar todo eso lo obtendrán o lo alcanzarán. Se compran autos, micros, billetes, casas, alimentos, pasaportes, títulos y todo lo que te puedas imaginar. Cada año se va aumentando más y más. Lo que más se compra son billetes, símbolos de la riqueza. Pero ¿qué dice la Biblia? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, verso 24. El Señor Jesús habló estas palabras porque el ser humano piensa que las riquezas son la respuesta para todos sus problemas. El dinero es necesario en esta vida, en este mundo. El problema no está en eso, sino en cómo lo obtienes. En este caso, tu fe está puesta en un Dios que no es el Dios verdadero, que creó los cielos y la tierra. Dice Levítico 19, verso 4: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. También dice en Deuteronomio 4, verso 23: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. El que tiene ídolos en su corazón cree en alguno de ellos, y esto es llamado idolatría, y la Biblia condena esta práctica. Apocalipsis 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero decirte que Dios te ama y te da la oportunidad más grande para tu vida, que tú conozcas. Este DVD lo único que está haciendo es abrir tus ojos, abrir tu entendimiento, es mostrarte y referirte que la palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios, y que tú estás acostumbrado a hacer cosas que se llaman tradiciones y costumbres que aún ignorabas el origen de ellos.
Hemos tratado de traer la historia de este país a tu vida, a tu entendimiento, para que tú reconozcas que estos dioses tú no te formaste, sino que los formaron antes y que ahora tú crees en ellos. Arrepiéntete, porque si no, perecerás, porque Dios ha establecido algo. En Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, dice algo muy hermoso. Escúchalo con cuidado. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, o sea, toda la humanidad, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Jesucristo. Jesucristo ha sido levantado. ¿Qué puedes hacer? Dice también la Biblia que debes hacer ahora. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús es el único Salvador, es el único que ha muerto por ti. La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creo que es el tiempo en que tú medites y te arrepientas. Tú dirás ahora, yo ignoraba esto. Claro que sí. Por eso Dios pasó por alto tu ignorancia y hoy manda con este DVD, con estas palabras y con la bendita palabra de Dios, sobre todo, que tú te arrepientas y salgas de eso y nunca más lo hagas. Por eso yo te pido de todo corazón que sea en el lugar que te encuentres, donde estés mirando esto, con tu familia, sin tu familia, inclina tu rostro y habla con tu boca y di esta pequeña oración. Padre que estás en el cielo, en este día yo reconozco que no sabía nada de ti, que ahora me veo como un pecador, como una pecadora. No entendía, no conocía que las cosas que hago son tradiciones, costumbres que en vez de acercarme a ti me han alejado más de ti. Señor, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para que Él muera para librarme del pecado, el pecado que me ha llevado a corromper mi corazón, mi alma, para hacerme imágenes delante de ti, tener dioses falsos. Señor, en este día yo te pido perdón por todas las veces que he practicado, por todas las veces que he tomado esos diosesillos o he creído en esos amuletos, en esas cosas, en esas tradiciones, y aún he mezclado contigo, yendo a los templos, haciendo bendecir con agua bendita, y no es más que una falsa, una mentira para mi corazón. Señor Jesús, en este día yo confieso que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados y por todo lo que he hecho. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te acepto y espero que me aceptes. Yo te acepto como el Señor de mi vida. Creo de todo corazón que tú has muerto por mis pecados y que Dios te levantó de los muertos y vives. Eso quiere decir que has vencido al pecado y a la muerte, y yo venceré porque yo acepto tu sacrificio. Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero leer tu palabra. Enséñame, abre mi entendimiento para que yo te sirva con todo mi corazón, para que te ame con toda mi mente y con todo mi ser y haga las cosas que tú esperas que yo haga. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, autor de la vida. Te agradezco con todo mi corazón en este día. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy mi Señor. Amén y amén.